Hola, muy buenas tardes a todos, estudiantes y profesores. Mi nombre es José Coneo Gaviria y el día de hoy les voy a hablar sobre un libro muy interesante, el cual se llama Fundamentos de Economía, de Paul Krugman, Robin Wells y Catherine Brady. En las primeras páginas de este libro nos enseñan 12 principios sobre la economía de las sociedades, y aquí vamos a hablar sobre estas. Primero empezaríamos definiendo qué es economía como tal. En el libro se nos muestra que la economía es la ciencia social que estudia la producción y distribución y consumo de bienes y servicios. También dicen que es un sistema para coordinar las actividades productivas de la sociedad. Ya va definiendo pues el tema principal del video, pasaríamos al primer principio que se nos enseña en el libro, el cual es elecciones porque los recursos son escasos. Este primer principio nos dice que como individuos de una sociedad y de una economía tenemos que tomar constantes elecciones, ya que no podemos tener todo lo que queremos, pues los recursos que están a nuestra disposición son limitados. Todo el tiempo tenemos que tomar esas decisiones y puede que queramos muchas cosas, como por ejemplo cuando vamos al almacén, cuando vamos al centro comercial, pero debido a que ya mencioné, como se mencionó anteriormente, de que pues no contamos muchas veces con demasiados recursos, la gran mayoría de las personas estamos sometidos a todo el tiempo estar tomando decisiones. Muchas veces las decisiones suelen basarse en lo que más necesitamos o en lo que realmente queremos para que nuestra elección nos beneficie y no nos vaya a ser perjudicial. Pasaríamos al segundo principio del libro, que se llama coste de oportunidad. En este segundo principio nos explica que cuando se tienen dos opciones que nos favorecen, pero solamente podemos escoger una, el simple hecho de dejar de un lado una para disfrutar de la otra, la opción que dejamos de un lado, la que rechazamos, se convierte en el coste de oportunidad. O sea, aquello a lo que tú renuncias para tener lo que escogiste, lo que disfrutas en esos momentos, es su coste de oportunidad. Ese sería el segundo principio. El tercer principio nos habla de cuánto, la decisión cuánto. En este principio se nos explica el valor de cuánto dedicamos a algo con el fin de obtener más beneficios dependiendo de o sea, de cuánto le dediquemos pues a lo que vayamos a hacer. En el libro se le denomina análisis marginal y para entenderlo mejor, pues al igual que en el libro muestran ejemplos, en el video también les voy a mostrar algunos ejemplos. El que les quiero mostrar sería el ejemplo de un niño que está pintando, ¿cierto? Nos dice que si tenemos un niño que está pintando y él se pregunta, ¿cuánto tiempo más le puedo dedicar a este dibujo? Si él le dedica un poco más al dibujo, el niño podrá tener un dibujo mejor hecho, con mejores detalles, y pues tendrá un mejor resultado. El niño se pregunta cuánto tiempo le debo dedicar más a este dibujo para que me quede mucho mejor, ¿cierto? Pero si el individuo decide de pronto hacer otra cosa o simplemente pues dejar el dibujo como está, significaría pues el niño en resumen tomó la decisión de cuánto tiempo, en este ejemplo trabajaríamos con el tiempo, cuánto tiempo desea agregar al esfuerzo del dibujo, entre paréntesis cuánto tiempo perdería y ganaría un mejor resultado en el trabajo que está haciendo. Ese sería el principio de cuánto en las decisiones. El cuarto principio sería incentivos, aprovechando oportunidades para mejorar.
Este principio nos dicta que las personas solemos responder mejor a cambios cuando nos recompensan por acceder a este cambio, y pues sí, que las personas solemos responder mejor a los cambios cuando nos incentivan a través de algo. Por ejemplo, supongamos que, sí, por ejemplo, en el libro nos hablaban mucho de un ejemplo en el cual un parqueadero cobraban 30. Bueno, en el libro dice que en un parqueadero cobraban 30, pero de pronto se abre un taller donde te cambian la gasolina a 18. Las personas, al ver esa oportunidad de tener su carro, se abrió pues un beneficio, se abrió como ese incentivo a que las personas se ahorrarían unos cuantos pesos de más, y eso lleva al cambio. Ese incentivo, normalmente las personas cuando tienen un incentivo suelen llevarlas a un cambio. El quinto principio del que nos habla el libro sería: el intercambio genera ganancias. El intercambio o comercio es algo que facilita la vida de la gente, en el sentido de que cada persona puede ofrecer un bien o un servicio dependiendo de su especialización, en la cual cada persona se encarga de una parte más pequeña de una tarea más grande. Es como dividir una gran ruta en partes más pequeñas, de las cuales cada persona se puede encargar de estas. Por ejemplo, yo creé un ejemplo, pues, por ejemplo, en una panadería, una panadería no se va a encargar de hacer todo el proceso, de cultivar el trigo, de molerlo, no. Ellos dividen la gestión de hacer todo ese pan, lo dividen en partes más pequeñas. Por ejemplo, hay una persona que trae los materiales, pues traería el trigo, otra haría la masa, otra operaría el horno, otro empacaría y otro vendería a los clientes. De eso es lo que se habla más o menos en ese principio. El otro sería que los mercados tienden al equilibrio. El sexto principio nos habla de que en una situación de equilibrio, pues nos explican que es una situación de equilibrio, la cual significa que cuando ningún individuo puede mejorar, pues ningún individuo puede mejorar haciendo algo diferente a lo que ya hace. O sea que estaría como en su mejor punto. Nos dice que aceptando la oportunidad de mejorar y balanceando el mercado, ya nadie puede mejorar haciendo algo diferente a lo que ya hace normalmente. Los mercados funcionan de esta manera. Cuando hay algo que se puede mejorar, la gente lo hará. Irá a tratar de aprovechar esa oportunidad de mejora. Por ejemplo, los mercados alcanzan generalmente el equilibrio mediante cambios en los precios, por ejemplo, que aumentan o disminuyen, hasta que se equilibran y se eliminarían todas las oportunidades de mejora. Nos enseña pues el libro. Pasando al séptimo principio, nos dice que el séptimo principio nos dice: para alcanzar los principios de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. El libro este séptimo principio nos enseña que los recursos, cuando se utilizan correctamente, los de una economía, cuando se está en su mejor punto, como ya pues está muy relacionado con el séptimo principio de ahorita, cuando una señal de que los principios se están utilizando eficientemente es que las personas no tienen oportunidad de mejora porque ya estarían en su mejor punto. Si me hago entender, en el libro nos dice que los economistas suelen decir que los recursos de una economía se usan eficientemente cuando se han agotado todas las oportunidades de mejora del individuo, porque si no, se estaría efectuando lo que se conoce como una economía ineficiente
o que no satisface todas las necesidades de las personas. El octavo principio nos dice que los mercados tienden a la eficiencia. El octavo principio nos enseña que los mercados por sí solos, sin intervención de terceros ni nada de esas cosas, pues en una economía de mercado, que en el libro nos enseña que la economía de mercado es una economía donde tanto productores como consumidores toman las decisiones. No hay intervenciones de terceros como podría ser el gobierno. Entonces, suponiendo que estamos en una economía de mercado, los propios mercados tienden a la eficiencia por sí solos. Estos mismos utilizarían sus recursos de manera eficiente sin necesidad de que otros intervengan. Por ejemplo, un ejemplo sería una empresa de taxis, cobra un servicio de pronto muy alto, empieza a subir demasiado sus precios. Las personas obviamente van a notar esto y van a buscar otros más accesibles. Y la empresa, al ver que se les están yendo los clientes, no va a tener otra opción que bajar sus precios o mejorar los servicios. Sin que nadie lo ordene, miren esto, sin que nadie lo ordene, las empresas empiezan a competir, o sea, la misma competencia entre las empresas van ajustando los precios, van ajustando todo, sin necesidad de terceros, entre las mismas competencias, al ver que otro está de pronto con más clientes, ya al ver que tiene más clientes, el otro reduce el precio, atrayendo nuevamente a las personas y entre estos se ajusta. Eso nos quiere decir el octavo principio. El noveno, que dice: cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Nos dice que en muchas ocasiones tanto el mercado puede estar bien como puede estar mal. Y cuando el mercado empieza a demostrar inconsistencias, el gobierno puede empezar a jugar un papel importante en poner límites a través de leyes o incentivos. Por ejemplo, yo, como en el libro también aparecen, yo también quise crear algunos ejemplos para algunos principios. Y por ejemplo, un ejemplo de una empresa que tiene personas contratadas y les tiene un salario. Si esta empresa pagara a sus empleados salarios muy bajos, muchas personas no podrían cubrir sus necesidades más básicas. Para esto, el gobierno establece un salario mínimo para que todas las personas vivan dignamente. O sea, el gobierno entra a jugar cuando ve que de pronto se están cometiendo, pues no está funcionando las cosas adecuadamente. El gobierno entra a jugar un papel en el mercado. El décimo principio que nos muestra el libro dice: el gasto de una persona es el ingreso de otra. Este principio nos dicta que cuando un grupo de personas aumentan sus gastos, los ingresos de otras personas también aumentan y viceversa. Aquí también preparé otro ejemplo que sería, pues, para entender mejor este principio. Este principio de por sí ya es fácil de entender. Obviamente, cuando tú vas a una tienda y compras, estás beneficiando a la persona en la tienda, estás generando el ingreso a esta persona. Estás dando tu dinero a cambio de un bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si compramos café y muchas más personas van a comprar café en una cafetería, esto beneficia a la cafetería. A la cafetería le aumenta sus ingresos, hasta podría crear nuevos empleos para otras personas. Pero ¿qué pasa si las personas no van a la cafetería? Porque nos dice el principio que el gasto de una persona es el ingreso de otra. Al no gastar las personas, pues no habría ingresos para las otras personas. En el ejemplo de la cafetería, si no hay personas que vayan a consumir, esta generaría menos dinero, tendrían hasta que despedir personas, y esas personas despedidas no tendrían cómo comprar en otros sectores, y así todo se afectaría. Me explico, o sea, si la cafetería no tiene ingresos, no tendría cómo mantener el salario de empleados. Estos empleados podrían llegar a correr peligro sus puestos, ser despedidos, y con qué dinero vuelven a comprar.
Ahora estos ya no podían ir pues debido a que no tienen un ingreso, no podrían comprar en otros sectores y es como un efecto dominó. Eso nos enseña el décimo principio. En el libro también se hablaba como de una especie de crisis que hubo en el 2008, más o menos parecido a eso. Ya finalizando está el 11º principio, dice que el gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. Nos dice que hay una inconsistencia cuando se presenta que la demanda, o sea, las personas que están queriendo algo, no es correspondida con la oferta. O sea que las personas que están buscando algo no encuentran ese algo, no hay suficiente de ese algo para que pueda ser adquirido. La cantidad en este caso la oferta vendría a ser los bienes y servicios de la sociedad. La demanda de los consumidores y el número de bienes y servicios no coincide con con la cantidad de consumidores siempre se quieren comprar, lo que puede llevar a una crisis económica. Y ya para terminar, el 12º principio, se llama políticas públicas. Las políticas públicas pueden modificar el gasto. Este nos dice que cuando el gobierno tiene influencia en cuánto se gasta en la economía, nos dice que cuando el gobierno tiene influencia en cuánto se gasta la economía a través de sus políticas. O sea, el gobierno puede llegar a interferir en el gasto decidiendo invertir más o menos en temas como educación, infraestructura, salud, o como el libro también lo menciona, cambiando el valor de los impuestos que le imponen a la sociedad. Bueno, eso sería todo, pues los principios que se muestran en el libro. Ya para concluir, me gustaría decir lo que aprendí. El libro me enseñó lo que es una economía, la ciencia que estudia la producción y el consumo de bienes y servicios en una sociedad. Me enseñó el tema de una economía de mercado, que es la que normalmente suele funcionar, y su contraparte, la economía dirigida, que es normalmente aplicada por socialistas. De los 12 principios, el que más me llamó la atención fue el de coste de oportunidad, que tiene toda la razón, el cual nos enseña y nos llega a comparar muchas veces con cosas que nos pasan en la vida diaria, que normalmente tenemos que dejar una cosa para obtener otra, y que no debemos ver eso como algo que perdimos, sino como algo que dimos para poder obtener algo que también queríamos. Ese fue uno de los primeros que más me gustó. Y por último, el simple hecho de mostrarme cómo funcionaba la sociedad, lo de que las oportunidades llevan a las personas a mejorar, que en una economía hay constantes cambios, que muchas más veces serán los momentos de beneficio que de crisis. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.